Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto poder saludarlos y agradecemos a quienes nos siguen por nuestras páginas de Facebook y a los que nos acompañan de manera presencial. Hoy tenemos el placer de recibir a la maestra Michelle Rosas Pinzemín. Le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. En esta ocasión nos presenta la conferencia Análisis Visual de los Murales de Bonampak. Para conocer un poco más de la maestra Michelle Rosas Pinzemín, antes de dar inicio, si me permiten, voy a leer su semblanza curricular. La maestra Michelle Chantal Rosas Pinzemín es licenciada en Arqueología por la UNICACH, Facultad de Humanidades, Campus Chiapa de Corzo. Su tesis de la licenciatura fue Relaciones Políticas en el Petén durante el Clásico Tardío a través de las imágenes de los Huayop en la cerámica polícroma maya. Estudió la maestría en estudios vikingos del medievo nórdico por la Universidad de Islandia, Högskolan Island en Reykjavik. Su tesis de maestría es De bárbaros a modelos de vida, percepción de la alimentación de la era vikinga en Escandinavia, a través de textos medievales y recetarios modernos. Ha participado en los congresos Jornada de Conferencias en el homenaje a Franz Blom, Cuarta Jornada de Imágenes y Textos Mayas, Quinta Jornada de Imágenes y Textos Mayas, Segundo Encuentro Internacional de Mayistas, Primer Coloquio Internacional de Estudios Bioculturales, Miradas del Sur, Coloquios Estudios de los Pueblos Mayas, 30º Encuentro Internacional Los Investigadores de la Cultura Maya, Magia, Hechicería y otros menesteres. Maestra Michelle Chantal Rosas Pinzemín, sea usted bienvenida y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Wow. Me siento importante. Muchísimas gracias por venir a todos este día. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, antes de empezar solo voy a hacer una pequeña aclaración. Tuvimos una pequeña confusión en los títulos. Sí voy a hacer un pequeño análisis de los murales de Bonampak al final, pero mi tema de hoy se va a tratar sobre todo de qué es lo que vemos los arqueólogos. Y voy a explicar esto de, primero, qué es perspectiva, porque ya como los colegas que anteriormente hablaron sobre la labor de la arqueología, creo que podría ser bueno que explicáramos también que no es que estemos inventándonos castillos de arena cuando decimos que ahí hay un muro y la gente no ve más que piedritas. Entonces, primero, ¿qué es la perspectiva? Es una palabra que viene del latín, que quiere decir para ver a través de. Es una forma de analizar situaciones, personas o cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí viene un juego que espero que me concedan el pequeño capricho. Si me pudieran decir qué ven. No sé si me podría decir qué es lo que están viendo ahí o... Ajá. Ajá. ¿Solo hay un Quijote? Ok. Ahora no creo que vaya a ser posible para los que están en línea, lo siento mucho, pero de los que están aquí presentes, ¿cuántos han leído la obra del Quijote de la Mancha? Y de los que no lo han leído, ¿cómo saben qué es el Quijote? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos al segundo juego. ¿Qué ven? ¿Pero qué vieron primero? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque no vemos igual. ¿Existe una realidad?
sí, es la realidad en la que vivimos, pero cómo percibimos esa realidad, eso es lo divertido. El cerebro interpreta lo que ve en base de la información que tiene, es decir, un contexto. Saben que es el Quijote porque han tenido un contexto sobre quién es el Quijote y cómo se ve, aunque nunca hayan leído la obra, aunque nunca hayan visto la película, pero saben quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza. Y así nos va a pasar porque ese es un contexto. Y aquí vamos a lo divertido. ¿Qué creemos que es la arqueología? ¿Es Indiana Jones? Esa es la cultura popular de lo que hacemos los arqueólogos. Hay quienes me han preguntado varias veces si cuántos dinosaurios hemos excavado, o cuántas tumbas, o cuántos aliens hemos encontrado. ¿Cuál es la situación? La triste realidad, o no tan triste para nosotros, este es nuestro trabajo. Pero para aprender a encontrar eso, tenemos que aprender a ver. ¿Qué es lo que sucede en arqueología? Hay muchas ideas sobre lo que es la arqueología, sobre lo que es el trabajo de un arqueólogo, que está basado en contextos populares o la idea en general de lo que el mundo ha dicho que es la arqueología. Que nos dedicamos a encontrar tumbas faraónicas por todos lados, de que estamos en una gran conspiración buscando aliens, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es de que estamos buscando restos del pasado y tratar de entender qué es lo que estamos viendo. Y para los que nunca, o no es la primera vez que nos están viendo, esto son tepalcates. Y de esto sacamos costales y costales y costales. Y somos felices encontrando costales de esta cosa. Eso es cerámica, en muchos casos. Es muy raro que encontremos vasijas completas como es la opinión popular de lo que acabamos encontrando. ¿Pero por qué? La arqueología es una ciencia que se debe pasar por un entrenamiento para entender qué se ve. Por eso cuando un arqueólogo dice, es que aquí había un muro y tú no ves nada, el arqueólogo lo ve porque ya se entrenó para ver. Sabemos que si vemos 3 piedras en una línea, posiblemente es un muro porque naturalmente es casi imposible encontrar 3 piedras en una fila perfecta. Eso normalmente alguien la movió. Entonces, eso puede ser un indicio de, ok, podemos ver por acá. Hay ciertos detalles que los arqueólogos, igual que en todas las profesiones, tenemos que aprender a ver, aprender a entender lo que estamos viendo. Y necesitamos, sí, la parte técnica de todo lo que encontramos, las herramientas, las técnicas, etcétera, pero también, y es muy importante, necesitamos la parte cultural. Todos los seres humanos tenemos una forma de ser, una cultura, y ha sido siempre desde el pasado hasta el presente. Y cada expresión cultural no necesariamente tiene las mismas connotaciones en presente y en pasado, aunque sea en el mismo lugar. Y eso es algo que tenemos que aprender a ver. Entonces, es entender desde la cosmovisión, las estructuras sociales, los intercambios, la temporalidad, en qué momento se está haciendo todo esto, para comprender de que no podemos simplemente copiar y pegar explicaciones o interpretaciones de todos lados. Con esto es que podemos decir que este códice y este códice no son los mismos, no son la misma cultura, aunque estén dentro de la misma área cultural. No tienen la misma significancia, no están iguales, digamos. ¿Por qué esto es importante y por qué hablo del contexto y por qué hablo de todo? Ok, les voy a mostrar un pequeño libro que se escribió por ahí de los 80s, 90s. Se llama El Motel de los Misterios. El Motel de los Misterios está escrito como un diario, en el cual es el año 3026. La humanidad ha sobrevivido a un colapso y una guerra mundial, lo que ustedes quieran. Y este es el diario de campo de un arqueólogo, Carter Showard, que acaba de encontrar una tumba inmensa.
y está mostrando sus fotografías del asunto al mundo para enseñarles la tumba. Hago mención de la tumba. ¿Qué ven ustedes? Les presento la cámara funeraria, el espejo de los dioses, el altar mayor y el enterrado de honor. ¿Esta es una cámara funeraria para ustedes? ¿Qué es? En esta imagen no lo muestra, pero en la puerta de esta cámara funeraria está el sello sagrado que dice no molestar. Todos los de aquí presentes se van a reír porque saben y entienden el contexto. Porque sabemos que esto no es una cámara funeraria. Esto no tiene nada que ver con cuestiones rituales, esto no es un altar, esto no es un espejo. Pero el problema de la arqueología es de que nosotros no tenemos necesariamente ese contexto por completo. Cuando lidiamos con civilizaciones que llevan cientos de años ya desaparecidas, hacemos especulaciones y por eso es tan importante nuestro trabajo en entender desde dónde estamos saliendo y desde dónde estamos diciendo las cosas. Tenemos que comprender, no podemos decir cosas tan a la ligera porque tenemos que entenderlo. ¿Y por qué? Voy a poner de ejemplo Bonampak. Este mural, esta es la fotografía del cuarto 2. Creo que muchos conocen esta imagen. No se aprecia muy bien en la pantalla, pero bueno, ven los colores, ven el personaje principal y a los prisioneros, ¿verdad? ¿Todos lo ven? El hecho de que todos lo veamos no significa que todos lo interpretemos igual. ¿Y por qué? Estas son 5 representaciones de la misma imagen. No necesariamente se parecen. Esta es la primera de las primeras en el 47. Los colores no combinan exactamente. No tienen exactamente todos los detalles que se aprecian. Lo mismo de Rinalazos en el 66. Esta es una que se realizó en el 95 con la National Geographic. En esta imagen no se aprecia muy bien, pero esta es una reconstrucción digital que se hizo de los murales, en la cual a los personajes de estos murales les pusieron barba. Y no una barba... Les pusieron una barba muy puntiaguda, como tipo Confucio hasta cierto punto. Esta es la de Harley Hearst, es de las últimas que se han hecho. Y esta es de Jared Burks, del 2005. Todas estas interpretaciones no solo son dibujos, cada una tiene un escrito al lado, digamos, de qué están entendiendo de lo que ven. Guerra de clases, sacrificados, según eso, que si son presos de una guerra. Aquí hay unos que dicen que son escribas a los que les rompieron los dedos. Y es la misma imagen. ¿Qué hace falta para entender, en este caso, los murales de Bonampak o el arte maya en general? El contexto. Entender cómo funciona la cosmovisión de la cultura maya en el clásico, en el posclásico, cuáles son las expresiones culturales que normalmente se dan, los símbolos que normalmente se utilizan para dar a entender cosas, en qué momento estamos hablando, porque no es siempre lo mismo, en qué lugar se está dando, qué conflicto político o qué relaciones políticas se están dando en ese momento. Y el problema también es, si no entrenamos nuestra vista, normalmente los arqueólogos tenemos esto, que nosotros ya aprendimos a ver, y podemos ver que aquí hay una cara, el brazo, las piernas y hay un personaje. Normalmente la gente ve más claramente estos dibujos, pero para llegar a este dibujo es una serie de trabajo bastante largo, no es nada más me pongo 5 minutos a ver una estela y la voy a copiar. Es mucho trabajo y requiere
este conocimiento previo. Es decir, ok, ¿qué formas se pueden apreciar en el arte maya normalmente? ¿Cómo se puede ver todo esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este es una esquina de Bonampak. No sé si se aprecia ver cómo está la esquina aquí hecha. Pero lo interesante es de que si ustedes se dan cuenta, los músicos pareciera que no se cortan porque hay una esquina. Solo siguen. Hay una diferencia de tamaños entre los personajes, se van alargando, se van acortando. ¿Por qué? Porque normalmente se comete un error común de querer utilizar los mismos parámetros de entender el arte, por ejemplo, mesoamericano, no europeo, con los mismos estándares que el arte europeo. Y eso nos puede dar una interpretación con poca información. ¿Por qué? El arte maya, tú en los murales de Bonampak entras como parte de la imagen, tú te vuelves parte de la pintura, tú estás dentro de la escena. El arte europeo es de espectadores. Puedes estar rodeado de pinturas y de escenas, pero no eres parte de la escena. Sobre todo a partir de eso es una cuestión que sucede a partir del Renacimiento. Hago mucho énfasis. Es a partir del Renacimiento. ¿Eso qué quiere decir? No es que sea uno mejor que el otro, son formas diferentes de explicar la imagen. Uno es interno, es decir, envolvente, tú te vuelves parte de, en el otro eres el espectador. Otro de estos ejemplos es cuando queremos enseñar profundidad en una imagen. El más común, sobre todo a partir del Renacimiento, para dar profundidad, es lo que se conoce como punto de fuga. ¿Qué quiere decir? Se agarra un punto lejano y toda la escena se va haciendo como si se estuviera viendo a la distancia. ¿Sí lo pueden ver? ¿Se entiende? Por mucho tiempo se decía de que el arte maya, por ejemplo, no tenía esa profundidad porque no maneja punto de fuga. Pero ese es un error porque no se necesita no solamente un punto de fuga para dar profundidad. Porque, por ejemplo, para los mayas tenemos la sobreposición o superposición. ¿Qué quiere decir? Hay personajes que están antes o después de otros. Es decir, como si estuvieran al lado o atrás. Hay diferencia de tamaños. Hay unos que están más altos, más grandes, que otros, como si estuvieran a la distancia. Hay unos que están encima de cosas, hay unos que están por enfrente de ese trono, hay otros que están al lado de o atrás. Y aunque no estemos usando un punto de fuga, se entiende perfectamente bien de que aquí hay por lo menos 5 personajes que están coexistiendo y no es un plano solamente en segunda dimensión, tiene una profundidad. Y con estos ejemplos podría llevarme muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando tratamos de analizar los productos culturales de un pueblo sin entender la lógica que los produce, o sea, todas estas herramientas de trasfondo, podemos llegar a tener interpretaciones incompletas. Esto se puede ver cuando, por ejemplo, cuando hablamos de nahualismo en el Mesoamérica y empiezan a decir, no, es que son demonios, no, es que son brujos, es que son esto, es que son el otro, sin tener en cuenta, por ejemplo, el contexto cultural que los produjo. Brujo es una palabra europea que quiere decir inicialmente aquel que falta a sus votos del bautizo, aquel que renuncia a sus votos del bautizo. No tiene que ver con uso de magia, de transformaciones, eso es posterior. La palabra brujería y brujo llega con los españoles en el siglo XVI. Eso quiere decir que para el momento en el que Mesoamérica desarrolla el concepto de Nahual, no existe esta idea de brujería o de demonio.
Eso es algo que se le hemos puesto después, con una connotación. Para nosotros bruja o demonio tiene una connotación negativa, que tiene una serie de contexto religioso, cultural y social específico. No tomamos en cuenta la cultura que lo produjo, ni en qué contexto lo produjo, ni qué significa para esas culturas. Entonces, creo que la labor del arqueólogo y de muchos de los investigadores sociales es eso, empezar a utilizar más y ser más enfáticos en el uso de la lógica cultural de las culturas. ¿Por qué? Porque todo esto es nuestra labor. Entonces, hay un gran problema a veces, por ejemplo, con las interpretaciones modernas, por ejemplo, de los murales de Bonampak, que han cambiado mucho. Y muchas de estas interpretaciones las hacen a partir únicamente de fotografías con viejas en algunos casos y en otros casos a partir de teorías modernas, en el sentido de cosas que están sucediendo actualmente y no de la manera que podría haber sido para la cultura que los produce. Entonces hay un momento dado en el que decían que en los murales de Bonampak todos los personajes eran mujeres. Es más, al punto de que había una mujer de 3 senos. Y ahí es cuando decimos, a ver, pero en el arte maya no se representan mujeres de 3 senos. Y son bastante específicos cuando se refiere a representar una mujer o no. Dicen, no, pero es que la liberación femenina y más. Dice, a ver. Una cosa es lo que estemos pasando ahorita en la modernidad y los procesos que hemos tenido, y otra cosa es los mayas en su momento, ¿no? O sea, no porque ustedes estén buscando una cosa significa que siempre ha sido. No siempre ha habido esta idea de la subyugación de las mujeres o cosas por el estilo. Son fenómenos diferentes que se tienen que entender dentro de la lógica histórica, de la lógica cultural que los va produciendo. Y esa es parte de la labor del arqueólogo a la hora de aprender a ver. Muchísimas gracias.